Ok muchachos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Damos inicio a este curso en su primera edición titulada Diseño sísmico de nudos de concreto armado en temas de columna fuerte, viga débil y sí, el diseño propio de nudo a través de los temas de cortante por capacidad. En este curso muchachos voy a explicar tanto la norma americana en su última versión, la del 2025, la peruana vigente y la propuesta de la norma peruana como un plus para que sepas qué tendrías que hacer en el caso esta propuesta, digamos, ya sea vigente, ¿no? Entonces, cuáles son los cambios, qué cosas tengo que aprender y qué cosas nuevas tengo que agregar a nuestra norma peruana. Y obviamente cálculos en MATLAB y posiblemente cosas básicas en Excel, ¿sí? Recuerda que este curso, muchachos, solamente consta de 8 sesiones en vivo. Es el curso más corto que estoy creando de todos los cursos de diseño porque no hay tanta información que darte tampoco en el tema de nudo. Pero es bueno que sepas cuál es el contexto, cuál es la idea, cuál es la base para entender estos temas que son importantes para ciertos sistemas, no para todos. Ahí hay un gran tema que vamos a conversar porque muchos confunden que estos temas de nudos hay que chequearlo en todos sistemas. Me han llegado muchas preguntas y hay un error conceptual ahí, muchachos, ¿sí? Así que déjame contarte de qué trata este curso, muchachos, para que tengas una idea de todo lo que vamos a ver a partir de estas 8 sesiones que arrancamos el día de hoy, ¿sí? Voy a comenzar, muchachos, este curso con la entrada al capítulo número 1, que es una pequeña introducción prácticamente al tema del diseño simbolismo en nudos. Hay conceptos que ya no voy a tocar con tanta fuerza porque ya lo hemos visto en la clase de vigas y columnas, ¿no? Pero es bueno que sepas al menos los criterios generales que involucran un diseño correcto en el nudo. Como por ejemplo, hay que saber cuáles son los antecedentes de fallas que han hecho de que en la actualidad se tome en cuenta el tema de los nudos. Te adelanto, muchachos, que el tema de los nudos no era tan tocado hace mucho tiempo, digamos en los años 80, por ahí, no eran tocados el tema de los nudos, o sea, digamos, pasaban desapercibidos porque se pensaba con el tema correcto del diseño de una columna y de una viga ya se suplía, digamos, ya se mejoraba y ya se acomodaba bien el tema de los nudos, pero obviamente hubieron eventos, sismos que te voy a mencionar obviamente más adelante, que dieron una ventana abierta a que se estuviera mejor el tema de los nudos, se trabajara mejor a través de sus dimensiones, a través de un diseño por capacidad, ¿no? Para mantenerlo siempre en el rango elástico y que no llegue al rango inelástico. Y eso son cosas que te voy a contar un poquito más adelante, ¿ok? También el tema de la importancia de los momentos de signos opuestos. De esto lo hemos visto un poco en vigas y en columnas. ¿Te acuerdas el sentido horario y el sentido antihorario? Ok, acá entran a enterar mucho porque estos sentidos, muchachos, que hemos visto en vigas y columnas alteran mucho el comportamiento del nudo. E incluso son justamente por esa inversión de momentos de las vigas y de las columnas que hace que el nudo se sobreesfuerce y que se requiera sí o sí un diseño por corte, cosa que antes no se conocía. Debido a muchos estudios y la parte experimental se logró concluir de que estas inversiones de momentos, muchachos, causan mucho daño a la parte interna del nudo, sobre todo en sistema de pórticos, por lo tanto pues requiere un diseño especial, ¿no? Luego lo que siempre te he contado, muchachos, ratos de demanda capacidad, pero esta vez, ¿quién es la demanda y quién es la capacidad? Acá el enfoque cambia mucho, muchachos, ¿por qué? Porque hasta yo te conté siempre en vigas y en columnas que la demanda yo la suelo sacar del software que estoy trabajando, ya sea del ETAPS o del software de tu preferencia, y lo sacas a través de una combinación o de una envolvente de combinaciones. Y la capacidad tú la creas. En el tema de la capacidad la cosa no cambia, porque la capacidad siempre, no importa el elemento que tú estés analizando, siempre, siempre, siempre va a depender de ti. Pero la demanda en esta ocasión, en este curso de nudos, la demanda yo no la obtengo, muchachos, del programa TAPS. Ese es lo curioso en el tema de nudos. La demanda no se obtiene de una combinación, no se obtiene de un envolvente de combinación. Hay un procedimiento descrito en el capítulo 15 de la norma americana en la cual te enseña cómo calcular la demanda que está afectando al nudo debido justamente a ese cambio de signo de las vigas, que es sentido horario y antihorario, y debido también al cambio de signo de las columnas, porque ambos están llegando al nudo. Y va a depender mucho también si el nudo está confinado por tres, o sea, digamos, si está confinado en todos sus lados, en sus cuatro caras, en sus tres caras, o en sus dos caras, o no está confinado. Va a depender mucho eso, pero eso poco a poco te voy a contar, obviamente, en los capítulos siguientes. Pero hay que armar la demanda capacidad y siempre, ya sabes que siempre tiene que estar por debajo de la unidad.
así yo tengo un diseño corto. Pero como es un tema de corte, tengo que ser un poco más conservador y no llevarlo tanto al límite, ¿ok? Luego hablaremos acerca del comportamiento elástico o inelástico del nudo. Antes, muchachos, se tenía una idea equivocada, porque como recordarás, en un sistema de pórticos, el mecanismo de falla típico es que se rotulen las vigas y las columnas pues obviamente permanezcan en el rango lineal. Al rotularse las vigas, estas entraban en su rango inelástico y se pensaba de que los nudos también arrastraban ese comportamiento. Cosa que obviamente por temas experimentales eso se logró cambiar y no. Prácticamente el diseño, muchachos, de un nudo se rige en torno al comportamiento elástico. O sea, yo tengo que hacer de que el nudo no incursione en el rango inelástico. Suena curioso, ¿no? Ya te voy a contar eso un poco más lento porque obviamente hay mucha teoría y también hay muchas ecuaciones que justifican eso, ¿ok? Luego el tema de la deformación por corte, que es importante, y la importancia, muchachos, de un refuerzo transversal. Sí, en los nudos también se establecen refuerzos transversales, o sea, un adicional de estribos en los nudos. Hay un adicional de estribos que no es el estribo del corte de las vigas o del corte de las columnas, es un estribo adicional que a veces, muchachos, se suple por sí solo con los estribos de las columnas o de las vigas. Y ya a partir de con eso ya queda, digamos, confinado. Pero a veces no. Y hay que agregarle unos cuantos, según lo que indica la norma, para tener un corto confinamiento en el nudo. Recuerda que el confinamiento hace obviamente que, bueno, hace digamos que el concreto no explote, ¿no? O sea, que no ocurra una falla frágil, como se digamos que confine correctamente, ¿no? Y luego mucho de eso voy a explicarte lo que son los criterios para un comportamiento en el nudo, son aspectos generales de un comportamiento del nudo, de la resistencia al corte en el nudo, de qué depende y también de la importancia de la correcta resistencia a la adherencia, porque el tema de la adherencia, muchachos, es una de las principales fallas que ocurre en el nudo. Cuando el nudo no tiene una correcta dimensión, y ojo, acá lo voy a marcar. En el tema de nudos, uno de los pilares para que su diseño esté correcto está en función de la dimensión que le estás dando. Y la dimensión, aunque parezca raro, ya viene arrastrada desde la etapa de estructuración. Es decir, en un cierto sistema de la cual prima el chequeo de los nudos, en esos tipos de sistemas yo ya tengo que tener en mente que tengo que darle una correcta dimensión a la columna, ojo, a la columna, para que pueda comportarse, cuando se arma el nudo, pueda tener una dimensión adecuada y no tenga problemas de adherencia. Son cosas que se tienen que hacer obligatoriamente. Hay un capítulo en la americana y en la peruana que te obligan a cumplir cierta dimensión para que el nudo trabaje de la forma correcta. ¿Ok? Pero también eso te voy a contar también un poquito más adelante, ¿ok? Luego de acabar el capítulo número 1, muchachos, paso ya de frente a la norma americana. En esta ocasión, a partir del capítulo número 2 y 3, abarco todo lo que es la norma americana y comienzo primero con una parte que tiene que ver con columna fuerte y viga débil. Si bien existe este concepto, muchachos, directamente no está involucrando el nudo, o sea, digamos, tiene que ver un poco en sí, sí, pero más que todo es una extensión de lo último visto en columnas y vigas. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no lo mencioné en el curso anterior? Uno, porque ya se extendía bastante. Y dos, porque en el curso anterior yo vi dos tipos de sistemas. Bueno, en norma americana vimos tres: pórticos especiales, pórticos intermedios y pórticos ordinarios. Entonces, no quería marearte porque quería explicarte cada pórtico de manera separada con el tema de flexión y corte por capacidad. Ok, ahora hay un tipo de sistema que son pórticos especiales, de las cuales, aparte de todo lo que te enseñé en columnas y en vigas, hay que verificar columna fuerte y viga débil. Y va a estar en función de qué: de hacer un estudio de su demanda, de los capítulos que ves acá de la norma americana, de los momentos nominales en columnas, momentos nominales en vigas, cosas que ya has visto justamente en esos cursos. ¿Qué hacer si no cumplo columna fuerte y viga débil? Porque algunas me preguntan, sí, pero yo voy a chequear, pero ¿y si no me cumple, qué hago? Entonces, la norma te da una solución ante ello, aunque normalmente muchas tenemos que buscar columna fuerte y viga débil. ¿Cómo yo me aseguro de que voy a cumplir con el efecto de columna fuerte y viga débil? Si tú has respetado las dimensiones mínimas de una columna para pórticos especiales y si has respetado las dimensiones mínimas de una viga para pórticos especiales, ten por seguro que no tendrás problemas en el tema de cumplir lo que son los ratios de lo que es columna fuerte y viga débil. Es más que seguro que lo vas a cumplir, pero igual tienes que verificarlo y tienes que encontrar el valor, que recuerda que hay un valor que tienes que superar.
Y eso te voy a contar también un poco más adelante. Y obviamente, como sabes, siempre para hacer mis demostraciones tengo que leer qué me dice el manual de LETAPS con respecto a la resistencia mínima flexión en columna, que son justamente columna fuerte y viga débil. ¿Qué me dice el programa LETAPS? ¿Cómo lo considera? ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo calcula? Eso te voy a contar también un poquito más a través de este estudio, ¿ok? Luego pasemos a los ejemplos manuales, que la cual me van a servir a mí para qué, para hacer mis demostraciones. Obviamente tengo que hacer uso de lo trabajado en columnas y lo trabajado en vigas. Voy a calcular los momentos nominales en las columnas con el diagrama de interacción que hicimos en MATLAB. Obviamente en la parte de arriba, en la parte de abajo, sentido horario, sentido antihorario, los cálculos de los métodos nominales en vigas, como hicimos también para el tema del corte parecido, ¿te acuerdas? Y para esto de acá. Y en este caso voy a hacer dos ejemplos. Uno, voy a ir de menos a más. Voy a comenzar con un pórtico, porque quiero que lo veas primero en un sistema en 2D, y luego en un sistema en 3D, porque quiero que veas el efecto digamos, de confinar los cuatro lados bueno, las cuatro caras del nudo, ¿no? Y veas cómo se trabaja en tema de columna fuerte y viga débil, y cómo el programa lo interpreta para darte justamente los resultados de columna fuerte y viga débil, ¿no? Obviamente vamos a encontrar lo que es demanda capacidad por cada combinación, y obviamente la parte más especial y más encantadora de estos capítulos, que es hacer la verificación manual de los resultados que te bote el programa LETAPS. Te muestro un pedazo, un extracto de las tablas. El software LETAPS, cuando tú corres tu sistema, tu modelo, y sacas el reporte de diseño, el programa te entrega esto de acá, muchachos. Te entrega justamente esto de acá, que es el tema de columna fuerte y viga débil. Claro, te lo entrega de esta manera y algunos no lo entienden, porque es un poco complicado. Y él te entrega incluso de dos formas, como esta de acá, que es mayor a 1.2, y te entrega con ratios también con ratios mayores a 1. O sea, es un poco curioso la verdad, pero ya te voy a explicar esto porque tengo que yo resolver manualmente este proceso que es acá, este y este. Manualmente para una viga, para las columnas, y luego armar todo el esquema para llegar al mismo resultado. ¿Y se llega? Sí. Sí se llega, muchachos, al mismo resultado. En esa parte yo ya lo he comprobado varias veces, y lo haré obviamente para un sistema de pórticos, para un sistema plano y un sistema en 3 dimensiones, obviamente para que veas que el proceso es interesante en esos casos, ¿ok? Terminando esa parte, muchachos, ya entro a tallar con el diseño propio del nudo. Acá sí es el trabajo exclusivo del nudo, hay que diseñarlo correctamente, por lo tanto, pues voy a tocar las partes del diseño acortante, que es lo que más importa, porque acá no hay tema de flexión, no hay acá más que todo de corte, muchachos, corte, estos capítulos importantes. Cumplir los límites dimensionales, son full, muchachos, importantes estos límites dimensionales para que no tengas problemas con el tema de los nudos. Eso es vital. Incluso esto de acá, muchachos, ha sido un dolor de cabeza cuando algunos no lo han tenido claro. Yo me he topado, muchachos, en algunas situaciones en las cuales al no respetar esto y llegar a un sistema de pórticos en una fase del diseño y no cumplir de esa dimensión, es un dolor de cabeza, la verdad, porque agrandar la dimensión de una columna en esos niveles de diseño ya es cambiarte prácticamente toda la información, pues, ¿no? Porque ya está modelado bajo una cantidad. Entonces, si tú vas a cambiar dimensiones, ya me alteras muchas cosas. Por lo tanto, siempre yo le he dicho a los muchachos que en una etapa de estructuración tienes que tener en cuenta qué estás estructurando y qué estás predimensionando. Entonces, y en el tema de nudos es vital, muchachos, desde esa fase, ¿ah? No recién pensar en nudos en la etapa del diseño. Pensar en nudos desde la fase de la estructuración. Desde ahí ya tiene que estar tu cabeza clara con el tema de los nudos, porque hay una dimensión que hay que cumplir sí o sí, ¿ok? Y luego, muchachos, te traigo una normativa que aparece en los comentarios de la norma americana, del ACI, del 318. Aparece en sus comentarios una referencia a una normativa que quizás no sea muy conocida por tu persona. Tampoco era conocida por mi persona, la verdad. Yo luego empecé a ver estos temas por mi cuenta, y es la normativa llamada el ACI 352R en su última versión, que es la del 02. Este ACI, muchachos, está únicamente en inglés, no hay una traducción en español. Es una norma muy pequeña y es una normativa en la cual habla exclusivamente con el trabajo de nudos. Es decir, es una normativa especialmente para el tema de nudos, nada más, así te lo digo.
En la norma del ACI hay capítulos, párrafos pequeños para nudos, pero esta norma del 352 ya tiene más hojas, donde te habla más cosas, más teoría, más ecuaciones para casos extraños del tema de nudos. Es bueno que lo tengas en cuenta, te lo voy a compartir en su momento. Vamos a hacer un poco de estudios acerca de ellos en casos particulares para que veas que tiene una forma muy cómoda también de cómo trabajarlo, ¿ok? Y luego, muchachos, haré un estudio de la demanda y corte último en el nudo porque, como te dije, cuando uno diseña el nudo, la demanda no la saco del Prometaps. Tengo que sacarla a través de un cálculo diferente, un cálculo matemático, la demanda y la capacidad obviamente también. Por eso que tengo que hacer otra vuelta, momentos probables, en vigas, en columnas, sentido horario, antihorario, armar la secuencia y generar obviamente el tema de la demanda y también el tema de la capacidad. Obviamente también haré estudio del manual de LETAPS para ver qué me dice el software en el caso de que quiera diseñar un nudo, muchachos, ¿sí? Para poder pasar luego a los ejemplos manuales, de las cuales también, así como hicimos con columna fuerte y viga débil, haré los procedimientos para llegar al mismo resultado de la cual me da el programa en dos modelos, en el sistema plano y en el sistema en 3 dimensiones, y hacer verificaciones manuales de lo que me arroja el sobre tabs con lo que yo estoy calculando manualmente. Obviamente el sobre tabs en su reporte de diseño te arroja esas dos ventanas. Que es, mira, en el tema de nudos es bien complicado, sinceramente, ¿sí? Porque tú ya sabes que su reporte de diseño no es una memoria de cálculo tan cómoda de leerle, es un desastre, o sea, digamos, pareciera que fuera una caja negra, pero ya te das cuenta que no es una caja negra. Vamos a aplicar esto que está acá, y te das cuenta que vamos a llegar al mismo resultado cuando quiera verificar columnas, vigas y corte, muchachos, obviamente en los retos de demanda capacidad. Ya te das cuenta a qué cosa me refiero, ¿ok? Así, chicos, termina todo lo que es la norma americana, nada más. Cuando paso a la norma peruana ya es un poco distinto, ya sabes, no hago demostraciones. Más que todo es un proyecto práctico, obviamente lo rijo en función a los sistemas de pórticos y dual tipo 2, obviamente, y tengo que hacer lo mismo, ¿no? Columna fuerte y viga débil, obviamente enfocado a la norma peruana según sus capítulos respectivos, cálculos manuales con los resultados que me bota el software, el diagrama de iteración y algunos procedimientos que hay que encontrar para verificar lo que es columna fuerte y viga débil, ¿sí? En el tema del nudo también hay que respetar algunos capítulos, sobre todo sus dimensiones, encontrar la demanda y la capacidad según el enfoque de la norma peruana, y obviamente hacer ejemplos manuales, más no demostrativos, pero manuales del diseño de nudos, haciendo estudio del capítulo 15 y del capítulo 21 de la norma peruana. Obviamente ya eso te voy a contar realmente un poquito más adelante. Y de todo esto, chicos, trata el curso de nudos, gira en torno a dos temas, más que todo columna fuerte, viga débil y diseño propio del nudo. Así de sencillo, muchachos, es una extensión. Espero que este curso te pueda sumar, y con eso cerramos ya todo lo que son vigas y columnas y pasamos al tema de placas, de las cuales ya está que se arma el temario, muchachos. Ya es un curso que sí está, sí o sí o sí o sí va a salir, muchachos, este año. Está dentro de mi cronograma. Yo quiero lanzar este curso porque sinceramente a mí me gusta mucho enseñar placas, y ya voy a dar más información acerca de ello, pero debo terminar y culminar todo lo que es el tema de nudos para que ya darle pase obviamente a otro elemento que es mucho más complejo de vigas, mucho más complejo que columnas, diría yo, y también mucho más complejo que en el tema de nudo. Así que, muchachos, acompáñenme a la presentación para poder dar inicio a esta parte introductoria en el diseño de nudos, ¿sí? Vamos acá. De esto de acá, obviamente, aquí hay muchas cosas que te voy a contar, hay muchos gráficos que son interesantes. Sobre todo estos que están acá, yo lo voy a hacer manualmente, chicos. Sí, vamos a aprender a hacer esto manualmente. Sobre todo estos que están acá. Estos, que son vitales. O sea, sin estas cosas, yo no puedo diseñar el nudo. De verdad. O sea, sin eso no lo puedes ni diseñar ni verificar columna fuerte y viga débil. Tanto con la americana como con la peruana tampoco. O sea, es vital que entiendas estos procesos, muchachos. Es fundamental. Por eso que los pongo como referencia para que ya te vayas acostumbrando a esas gráficas, ¿ok? Muy bien. Entramos, muchachos, al capítulo número 1. Introducción al diseño sismoresistente en el tema de nudos. Ya sabes que todo diseño, muchachos, yo siempre lo comienzo con el trabajo de las fases de un diseño. Aunque no voy a profundizar tanto porque eso ya lo he visto tantas veces, pero es bueno que siempre sepas en dónde estás parado. Tú ya sabes que
Hay 4 fases que siempre te he contado, que es una parte de estructurar, una parte predimensionar, una parte de hacer un análisis sísmico y una parte que es el diseño. Obviamente tú y yo ahorita nos encontramos en el mundo del diseño, en la cual en ese mundo vas a diseñar todos tus elementos en función a los resultados dados de tu análisis sísmico, que está en función del esqueleto que has armado en la etapa de estructuración y presionamiento, porque te dieron a ti un plano de arquitectura. Entonces los nudos también están en la etapa del diseño, pero el tema de nudos sí tiene mucho impacto, muchachos, de cómo has dado su dimensión tentativa en esta primera etapa de estructurar y presionar. Sí, de eso también te voy a contar un poco más antes, porque sí tiene mucho, pero mucho impacto, ¿ok? Más que en la parte sísmica, o sea, digamos que en sí en el análisis, porque tú en el análisis, más que todo es el trabajo de la dimensión de la columna y viga, la cual te da cierta rigidez, pero no es tanto el comportamiento así del nudo, ¿no? Pero te lo comento, ¿ok? Ahora, en la etapa de estructuración es vital, muchachos, obviamente, pues dar dimensiones, o sea, digamos, dar el esqueleto más que todo en placas, columnas, vigas y losas, pero más que todo yo me concentro en dos elementos. Porque cuando tú empiezas a dar dimensiones, una vez que hago el casco, yo me preocupo más por el tema de vigas y columnas, en este caso. ¿Por qué? Porque dar una dimensión a la viga, dar una dimensión a la columna de manera equivocada, ya te puede llevar en la fase del diseño a no cumplir lo que es columna fuerte y viga débil, y a no cumplir lo que es el diseño propio del nudo. Por eso que es importante que cuando tú sepas con qué sistema estás trabajando y cuando sepas que en ese sistema requieres el tema del nudo, tienes que poner un especial cuidado a qué dimensión estás dando en el tema de vigas y columnas. ¿Me dejo entender? Entonces a veces hay que ser un poquito más conservador en esos sistemas para no tener problemas con el caso de los nudos. Solamente cuando arrancas con vigas y no voy a tocar losas y placas porque obviamente eso es, digamos, no forma parte de lo que estamos viendo. Cuando entras a la parte del análisis sísmico, bueno, este es vital, ya sea que tengas nudos o que tengas un sistema que tenga nudos o que no se vea nudos. Siempre yo tengo que trabajar obviamente con los resultados finales que obtenga digamos, de culminar correctamente un análisis sísmico, como es el dinámico modal espectral, ¿no? Cuando pasas a la parte del diseño, muchachos, voy a tocar dos puntos rápidamente. El tema de las vigas, ¿por qué? Porque las necesitas, sí o sí. Diseñar vigas, ya has tenido el curso de conceptos fundamentales en el comportamiento y diseño de vigas, que Vigas 1. Ya has tenido el curso de diseño sísmico de vigas, de la cual hablamos el diseño de tramos largos, a flexión, corte y torsión con la americana y con la peruana. Entonces, llevarme esos resultados de acero es importante. Porque para poder diseñar un nudo, tengo que tomar en cuenta los aceros reales a flexión de las vigas que están llegando a ese nudo. ¿Me van a entender? Entonces, sí requiero la información del acero que yo he propuesto en el tema de vigas. Y en el tema de columnas ocurre algo parecido, porque en el tema de columnas tú has diseñado a flexo, compresión y a cortante. Más que todo en el tema del diagrama de interacción. ¿Por qué? O sea, en el tema de la flexo-compresión. No tanto en el tema de la cortante, porque en el tema de la flexo-compresión recuerda que el diagrama depende de la sección de la columna que tiene un impacto con el nudo, depende del FC, que obviamente es igual para todos, por decirlo así, y tienes el tema del acero longitudinal, que ese acero tiene un impacto obviamente de manera directa en el tema del diagrama de interacción. No tener, muchachos, un correcto diagrama de interacción, no vas a poder calcular correctamente los puntos y valores que requiero para poder diseñar la columna bajo corte. Es decir, el diagrama es vital, muchachos. Con el diagrama yo tengo mucha información para poder diseñar correctamente o saber si está correcto el tema del nudo o no lo está. ¿Ok? Entonces eso es súper importante, muchachos, que lo tengas en cuenta, porque obviamente el tema de vigas y columnas entra a detallar muchísimo en este espacio. Listo. Si continúo con esto, muchachos, recuerda que la normativa, yo he dicho que siempre hay dos sistemas estructurales, al menos en la peruana, ¿no? Que son los más impactantes, en la cual en algunos casos prima la columna, en otros casos prima las placas. Y aquí empezamos la separación. Es decir, el tema de los nudos, muchachos, en el tema de columna fuerte y viga débil, y el tema de los nudos en el tema propio de su diseño a corte, solamente tiene, digamos, impacto, por decir así, en uno de los sistemas que tú conoces según capítulo 21 de la norma peruana. Y te adelanto que no tiene que ver con el tema de placas. Prácticamente el tema de placas acá, muchachos, entra a un segundo plano.
y me concentro únicamente en aquellos sistemas de los cuales esté gobernando el tema de las columnas, es decir, en un sistema de pórticos más que todo, o para ser más preciso, pórticos o dual tipo 2 según la peruana, o sistema de pórticos especiales según la norma americana. Pero ya entiendes que no se verifica en los dos sistemas. Hablando de las normativas, muchachos, ¿dónde los encuentro? Tú sabes que en la norma americana tienes el capítulo 18 y en la peruana tienes el capítulo 21. Capítulos sísmicos. Yo te expliqué que hay tres sistemas en la americana y dos sistemas en la norma peruana. Y te decía siempre que los pórticos especiales son una semejanza a lo que ocurre con el sistema de pórticos de dual tipo 2 y los sistemas de pórticos intermedios son una semejanza con lo que ocurre con el sistema de muros y dual tipo 1. Muy bien. Entonces, el concepto, el trabajo de los nudos, muchachos, si lo vamos a hacer con la norma americana, utilizamos para sistemas de pórticos especiales. Los demás sistemas no tienen nada que ver con el tema de nudos. Con la norma peruana es obviamente sistema de pórticos y dual tipo 2. El único sistema de la cual yo tengo que estar trabajando cuidadosamente con el tema de nudos. En el otro sistema no tiene nada que ver. Y aquí entra mucho esas preguntas que me han estado haciendo a lo largo de estas clases que vengo dando. Habían muchachos desde que me escribían al interno y me mostraban su modelo por foto. Y era un modelo era un modelo de placas. Posiblemente un sistema de muros, que es lo más común. Y me estaban diciendo que incluso ellos habían usado el verificador, el diseñador de LETAPS. Y estaban queriendo verificar columna fuerte y viga débil. O estaban queriendo verificar el diseño propio del nudo. Y les solía salir errores que te voy a mostrar más adelante, que son los clásicos. Esos errores llamados NA o NC. Son los clásicos que aparecen en las vigas y columnas, o sea, en los nudos, cuando no estoy sabiendo lo que estoy haciendo, cuando no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Así sencillo, muchachos. Entonces, en su sistema de placas, corrían con el software, le daban diseñar y querían verificar el nudo y les aparecía así, NA o NC. Y me decían, ¿por qué me aparece eso? No entiendo, lo hago manualmente, no sé por qué me sale. ¿Por qué? Porque justamente estabas verificando un diseño en un sistema que no le corresponde. Y el software lo entiende así. El software dice, ¿sabes qué? Este sistema no es pórticos especial. Por lo tanto, no te puedo yo verificar o calcular los ratios de demanda de capacidad en el tema de nudo. Porque no le pertenece. Entonces eso era algo que a ellos les faltaba. Muchachos, que les aclaraba eso. Ahí justamente vi la importancia de nacer el curso de diseño sísmico de nudos. ¿Ok? Pregunta muchachos aquí. O sea, en esos sistemas se ignora exactamente. En los sistemas en los cuales tú tienes que poner toda tu atención en el tema de nudos, si es en norma americana para pórticos SMF y si es en norma peruana para lo que es pórticos y dual tipo 2. Y no solamente es porque lo digo, si tú te vas a la normativa, vamos a la peruana por ejemplo, te vas al capítulo 21 de pórticos y dual tipo 2 y te vas a dar cuenta que el tema de nudos solamente pertenece a ese sistema. Cuando tú navegas en el sistema de muros, no hay ningún párrafo que te exija verificar columna fuerte y viga débil, que te exija diseñar el nudo, ni siquiera que te exija tener dimensiones mínimas del nudo para que cumpla el trabajo. No hay, pero sí hay en sistema de pórticos y dual tipo 2. Entonces, ¿qué se entiende por eso? Que en los sistemas de muros o dual tipo 1 no es necesario la verificación, no se espera. A ver, ¿y por qué no se esperaría? Algunos dirán, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que en el sistema de muros hay un mecanismo de falla distinto al sistema de pórticos. En el sistema de pórticos, el mecanismo es falla la viga y luego falla la columna. Por eso que el nudo tiene que diseñar correctamente. Porque si el nudo se degrada la columna. Y la columna no puede fallar. Ahora, eso obviamente quiero que siempre lo tengas en cuenta porque obviamente eso es súper importante. Pero en el sistema de placas, obviamente el elemento que entra al rango inelástico no es ni la viga ni la columna. Es el elemento de borde de la placa. Y los demás elementos se quedan en su rango lineal, por decir así. Y que coincidencia los pórticos ya están o no deben estar preparados para quedarse en el rango lineal. Entonces no hay una exigencia de dimensión ni nada de esa cosa porque no tienen un compromiso.
altamente sísmico como lo tiene el primer sistema, por eso que la normativa es clara, indica que para esto de acá le vas a verificar esto y para el otro no le vas a verificar nada, o al menos no lo coloca, ¿no?, en sus párrafos, por lo tanto pues uno lo interprete y lo maneja obviamente de esa manera, ¿ok? Bien, pero esto es a nivel de normativa. Todavía no voy a entrar a la normativa, muchachos, porque obviamente voy a entrar eso poquito a poquito, ¿ok? Preguntas. En la propuesta ya existe dual tipo 1 o 2. Muy buena pregunta. A ver, en la propuesta ya no existe dual tipo 1 y 2, solo dual. Veamos eso poco a poco. Por eso que he hecho, muchachos, la incorporación de la propuesta, ¿sí? Eso voy a tocar todavía un poquito más adelante porque sí hay unos cambios y son interesantes que vamos a ver justamente cuando hagamos la propuesta. Pero eso cuando vaya todavía al capítulo número 3, en la cual ya voy a tocar la norma, no, en el capítulo número 4, en la cual toque la peruana y la propuesta de la norma peruana. Que hay unos cambios que hay que luego tener en cuenta a qué se está refiriendo, ¿ok? Listos. A ver, antes de pasar a la normativa, déjame contarte un poco, muchachos, acerca de cómo nació estos diseños de nudos, porque sinceramente entender el origen te ayuda mucho a que no estés en el aire, por decir así. Hay criterios generales que requiero que entendamos antes de pasar a un diseño del nudo en sí. Y también de la lectura de la normativa, ¿no? Primero, muchachos, mira acá. Es ampliamente reconocido que las uniones viga-columna, o sea, los nudos, pueden transformarse en regiones de comportamiento crítico en pórticos de concreto armado, en el caso de pórticos especiales para ser más exacto, diseñados para incursionar en rangos inelásticos bajo acción sísmica severas. Obviamente vuelve a hacer referencia a los sistemas de pórticos especiales o pórticos dual tipo 2. ¿Por qué? Porque son estos sistemas que tienen que incursionar en el rango inelástico. La pregunta es, ¿no? O sea, digamos, lo que uno sabía, sí, yo sé que en estos sistemas pues, se disipa mucha energía sísmica y hay una incursión en el rango inelástico, pero ¿quién incursiona primero y quién no debe de incursionar? Es la pregunta, y ahí entra mucho a tener el tema de los nudos. Si continúo con esto, dice acá, como consecuencia de los momentos de signo opuesto, obviamente, ¿te acuerdas que vimos en vigas sentido horario y antihorario y a veces el extremo se traccionaba o se comprimía ya? Debido a esa inversión de momentos, esos momentos de signos opuestos que se desarrollan en los extremos de la columna, por encima y por debajo de la unión, y en forma similar a la reversión de los momentos de las vigas a través del nudo, ojo, este se ve sometido a fuerzas de corte horizontal y vertical, cuyas magnitudes son varias veces mayores que las que corresponden a las columnas y vigas adyacentes. En consecuencia, si no son diseñados correctamente, pueden sufrir una falla por corte, es decir, una falla frágil. ¿A qué cosa se está refiriendo esto, profe? Recuerda que acá tú tienes, por ejemplo, una columna, ¿te acuerdas? Y acá tienes una viga. Ok. Por lo tanto, tu nudo viene a ser esta parte que está acá, por decirlo así. En lo que está de verde, tu nudo. Perfecto, este de acá es mi nudo, profesor. Listo. Este nudo de acá, muchachos, sufre bastante. Uno, por la inversión de los momentos, o sea, por los momentos opuestos que se desarrollan en los extremos de las columnas. Primero en las columnas, ¿por qué? ¿Te acuerdas cuando hicimos el diseño en columnas? Muchachos, vimos el mecanismo de falla 1 y el mecanismo de falla número 2. Ya, el del 1, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa requerías? La longitud de la columna, ¿te acuerdas? De la columna. Y lo trabajamos en sentido, ¿te acuerdas? Horario y antihorario, ¿te acuerdas? Eso produce en la cara de la columna con nudo una inversión, o sea, genera un esfuerzo adicional en estas caras, tanto de la columna de abajo como de la columna de arriba. Ahora, en el tema de las vigas, ¿te acuerdas? Pues que esté así o que ocurra obviamente lo contrario, ¿no? Entonces el nudo se somete obviamente a tracción y a compresión. Entonces hace que esto de acá se empiece a descoser, se empiece a abrir. Entonces hace la necesidad de que tengan que ser diseñadas por tema de corte con un confinamiento adecuado. Entonces obviamente esto hace que aparezcan fuerzas de corte en el nudo que sean horizontales y verticales. O sea, decir, van a aparecer fuerzas, muchachos, que van a estar así. En el nudo, ¿ah? Así. Estas fuerzas. Y estas fuerzas van a amplificar mucho el trabajo de los nudos
en esta parte, ¿no? O sea, digo, cuya magnitud son varias veces mayores que las que corresponden a las columnas y vigas adyacentes. Es decir, por esa inversión de los momentos se amplifica las fuerzas coordinadas en el nudo en comparación en la que pudo haber en la columna sola o en la viga sola. Si no tengo un control de esto, voy a caer en una falla frágil, en una falla por corte. Por eso que el nudo prácticamente su diseño sigue siendo por capacidad y mantenerlo lo más que pueda en su rango elástico, por decir así. Es un tema interesante, muchachos, que hoy obviamente se mejora con el cálculo, pero quiero que tengas la idea, o sea, es un trabajo muy delicado debido a que hay una inversión de los momentos que suelen amplificar los esfuerzos dentro del nudo, ¿ok? ¿Tiene una pregunta acá? A ver, acá Roger. A ver, vamos acá con parte, ¿sí? Vamos acá por parte. A ver, Roger pregunta, Inge, en sí lo que lo hace un nudo resistente no solo es la dimensión de la columna y viga, sino también el acero el acero. Por ejemplo, los aceros longitudinales que llegan a una columna deben ir por dentro del núcleo y no por fuera, o la mitad dentro y la otra mitad fuera. Claro, o sea, aquí hay dos temas que me está comentando Roger. Uno es la parte analítica, la parte, digamos, o sea, la parte matemática del diseño en sí, porque hay que sacar fuerzas para poder sacar, digamos, para poder combinar con un corto diseño. Pero obviamente, recuerda que la capacidad está dado millones por el tema de que tú encuentres una cantidad de acero y dimensión. Eso sí o sí. Y la capacidad en el nudo también igual. Depende de la dimensión de tu nudo y del acero, digamos, trazado que estás encontrando. Ya, pero para que se refleje en la vida real tiene que haber un correcto proceso constructivo. Y obviamente hay que pasar los aceros por dentro del núcleo. ¿Sí? Entonces obviamente sí tiene que ver mucho. Hay un impacto bastante en el tema del cómo se va a comportar y cómo va a alcanzar, obviamente, la falla deseada, siempre y cuando se haga de manera correcta tanto la parte analítica como la parte constructiva. Esa fuerza cortante la resisten las varillas que pasan o netamente el hormigón. Esas fuerzas que te acabo de indicar que son adyacentes a todas las caras del nudo, prácticamente es un trabajo exclusivo digamos, del concreto, de la sección. Por eso que, Arturo, hay que dar una dimensión correcta. Y hay que verificar si la dimensión es la adecuada para que soporte esa fuerza de corte. Esa es digamos, es una explicación. La otra es que hay unos límites máximos que van a depender del nivel de confinamiento que tenga el nudo. El nudo, recuerda que puede ser en los casos mejores, muchachos, visto en planta, el nudo puede estar confinado en sus cuatro caras. Entonces el nudo, viene acá una viga, una viga, una viga y una viga. Esto es lo ideal. Con esto, más la sección propuesta, respetando los límites dimensionales, el nudo tendrá un comportamiento correcto y se quedará en su rango elástico. Pero si yo tengo ya solamente 3 vigas, o 2 vigas, o una viga, ya la cosa cambia. Y hay unos límites que hay que respetar muchísimo. Si no respeto esos límites, prácticamente no estoy diseñando correctamente el nudo. Y esos límites aparecen en el capítulo 15 de la norma americana. Pero eso te voy a contar obviamente más adelante, porque obviamente hay que hacer un estudio de sus tablas y sus valores y cómo hacer sus cálculos manuales para que veas cuál es el procedimiento correcto, ¿sí? Es decir, que existe un límite de cuantía de acero máximo que puede tener el nudo. Por lo general, converger mucho acero y es más acero de hormigón. A ver, yo te respondí a nivel de dimensión. En el tema del acero es distinto. En el tema del acero hay párrafos de la normativa que te exigen que verifiques la cantidad de estribos dentro del nudo, o sea, es acero transversal, que es el que va a ayudar al tema del corte. En longitudinal no hay nada, o sea, no es que se le agregue un longitudinal en el nudo. El acero que viene ya de la columna ya forma parte, o sea, forma parte del nudo, por decirlo así, o sea, no es que se le agrega una varilla extra vertical. Lo que sí se trabaja es con el tema de los estribos. A veces hay que agregarle uno o dos más estribos en la parte del nudo para que confine correctamente. A veces ya el estribo propio de la columna en los extremos o de la viga ya lo termina por confinar. Ya no se requiere obviamente agregarle más. Entonces es una parte, digamos, es algo diferente. O sea, no se calcula cero. O sea, matemáticamente no vas a calcular una cantidad de cero. Y hay un párrafo que dicen que tienes que espaciarlos a tantos.
Eso te pide lo que es, digamos, la norma en el tema de pórticos especiales en momento, ¿sí? No es que yo saque no es como vigas y columnas, que yo sacaba una cantidad cero, ¿sí? Que sacaba una cantidad cero, ¿ok? Muchachos, un instante, por favor, que no sé qué pasa por acá. ¿Quieren entrar? Ya no, ya muy tarde ya. Ya, me refiero a que en muchas construcciones que he visto, la densidad de acero en los nudos hace casi... Sí, eso también es un tema muy... Por eso, mira, pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque la dimensión no es la correcta. Ahí está el tema. Es que, ¿qué es lo que pasa? Mira, yo he visto esto en obra. Cuando un sistema de pórticos, no sé, de 2 niveles, por ejemplo, eh, digamos, en un sistema de pórticos, ¿ya? De 2 niveles, por ejemplo, ¿no? No se tuvo un control correcto de la dimensión del nudo. Y mire, este es un tema que yo he visto bastante. El no haber cumplido con la dimensión mínima de los nudos que te pide la normativa para que tenga un buen tamaño y pueda no generarse una aglomeración de los aceros, ojo, creen que por darle más acero lo van a suplir. Y pasan de un error a otro error peor. Porque si yo le agrego más estribos, sin cumplir la dimensión mínima, no estoy salvando nada. Estoy empeorando más. ¿Por qué? Porque la dimensión es pequeña y le estoy llenando de acero. O sea, estoy que genero un congestionamiento en la parte del nudo. Y eso luego se atrae problemas en temas de obra. O sea, es muy tedioso. Normalmente tiene que ser una dimensión grande del nudo que le permita, en el caso lo requiera, adicionar estribos que hacen de que no se aglomere con el que viene en columnas y con el que viene en vigas. Puede ser que sí un poco, ¿no? Porque nada es perfecto, pero es manejable. Pero cuando no cumples la dimensión y empiezas a meterle estribos para tratar de suplir y que gane más, digamos, más resistencia, no va el camino por ahí. Lo aglomeras y vas a generar posiblemente fallas no deseadas en ese nudo. Inge, no se calculan los estribos del nudo, sino más que todo se verifica si es cierto. O sea, se verifica, sí, y si en el caso le falte, se le agrega, hay un párrafo en la normativa que dice, mira, sabes que tienes que tener un espaciamiento mínimo dentro del nudo. A veces ya se suple con lo que has encontrado en el tema de vigas y columnas. Con eso ya prácticamente se suple esa carencia, ¿no? Pero la dimensión sí o sí tienes que cumplirla. Al decir que no es la dimensión corta del nudo, quiere decir que se debe modificar la dimensión exactamente. Cuando yo me refiero a la dimensión del nudo, me refiero a la dimensión de la columna. Exactamente. Tengo que hacerla más grande. Pero como te das cuenta, ¿no? Cuando tú tienes un sistema de pórticos y estás diseñando, y te das cuenta que no te cumple la dimensión que vamos a ver un poco más adelante, aumentar el peralte de la columna a ese nivel prácticamente te cambia todo el diseño, si te das cuenta. Cambias el diseño de la propia columna, tanto a flexocompresión como a cortante. O sea, haces un cambio, o sea, mueves algo acá y ya prácticamente todo se altera. Por eso que la importancia de la dimensión que tú tienes que dar, exactamente, cambias mucho. Claro, o sea, podrías cambiar en forma positiva porque yo sé que al agrandar el tamaño de la columna vas a hacerlo más rígido. Pero igual cambias todo el comportamiento global. Obviamente que sí, lo vas a cambiar. Pero para evitarse eso, uno tiene que tener en cuenta que si vas a trabajar con un sistema de pórticos, así sea de 1 nivel o de 2 niveles o máximo en 3 niveles, que es lo típico, ya en tu cabeza tiene que estar en cuenta la dimensión mínima que puede tener ese nudo, que esté en función del diámetro de la varilla longitudinal que va a entrar al nudo. Como yo todavía no sé el diámetro, al menos yo sé, no, ya, no tengo el dato exacto del diámetro. Pero sé que por lo menos en esa viga puede entrar, ¿qué? Acero posiblemente de 5 octavos, de 3/4 hasta de 1 pulgada, ya. Si son pórticos, sí, me pide a veces bastante acero. Ya 3/4, entonces más o menos sacas un ratio. Mira, tengo esta mínima cantidad que darle. Si tienes ese control, perfecto. Porque desde la etapa de estructuración ya te vas a evitar llegar con tamaños pequeños en la etapa del diseño. Pero algunos cuando pasan esto por desapercibido se dan cuenta recién en la etapa del diseño. Y ahí es un dolor de cabeza. Porque eso no pasa por alto.
así como te revisan las dimensiones mínimas en una columna y en una viga para el tema de pórticos, igual te van a revisar para el tema de nudos. Igual te lo van a revisar. Y si no cumple, no lo van a pasar. Por más que se diseñó, por más que se le colocó el acero, no. Al final, a veces, muchachos, lo que más se observa es las dimensiones, son las dimensiones mínimas establecidas por la normativa, no tanto el cálculo matemático para el acero, porque prácticamente eso ya es repetitivo. Y eso a veces suele ser, digamos, un problema más que todo en etapa del diseño, ¿ok? Pero con eso te lo comento para que también sepan, muchachos, de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, ¿ok? Vamos acá, preguntas. A ver, Jack dice, Inge, con respecto a los aceros longitudinales de la viga que pasan por fuera de los aceros transversales de las columnas y no por dentro, ¿influirá en algo eso? Siempre he visto esos casos en ediciones... mira, eso es un caso muy típico. Ya también varias veces me están preguntando acerca de eso, ¿no? De los aceros que pasan por afuera de las barras, o sea, digamos, el acero longitudinal de la viga pasa por afuera del acero longitudinal de la columna. Y ese es un tema muy curioso, la verdad, porque esa, a ver, no hay que tener, muchachos, mucho, mira, miren acá, un cálculo, o sea, un ejemplo súper rápido, o sea, si tú tienes una columna, ojo, tienes un estribo, tienes un recubrimiento de 4 centímetros, tienes un estribo que está acá, por ejemplo, ojo, y tienes tus aceros longitudinales en tu columna. Bueno, así, ¿ya? Ok. Tienes tu viga, ojo, que está llegando, no sé, ponte que sea así. Que sea así. Ya, voy a poner solamente, ya voy a poner dos acá, ya. Que sea así. Y tienes tus aceros longitudinales de tu viga. Entonces, la pregunta que me suelen hacer, que me han estado haciendo último, o me han estado comentando hace unos días. El acero longitudinal, a ver, el recubrimiento de la viga es igual al de la columna, son 4 centímetros. O sea, acá está su, digamos que acá tiene su estribo, ya voy a poner acá tiene su, bueno, voy a poner así, ya. Perdón, este es el acero longitudinal, ya. Por acá. Más o menos por acá. Intentando. Me están comentando de que lo suelen pasar por afuera, o sea, suelen hacerlo por afuera del acero de la columna. Pero eso, muchachos, tiene un impacto con el tema del recubrimiento, si te das cuenta. Entonces, no sé, bueno, algunos habrán visto cosas quizás en obras, ¿cómo se dicen esos? Em, ay, ¿cómo es el nombre? Autoconstruidas, en las cuales quizás no se tenga un correcto control. Pero al menos esto acá se tiene que manejar, o sea, se tiene que manejar de la forma correcta, tiene que entrar por la columna. Bordearlo serviría siempre y cuando puedas respetar el recubrimiento mínimo. ¿Me dejo entender? Siempre sueles respetar. O sea, si no tienes, si no me perjudicas el recubrimiento, obviamente eso implica que se agrande un poquito más la columna posiblemente. Sí, podrías quizás trabajar de esa manera. Pero lo que yo he visto más que todo es, de forma correcta, es pasarlo por dentro que por fuera. Puede ser un tema de congestionamiento, podría ser, pero como te digo, en tema de pórticos, la columna tiene una gran dimensión. En sistema de pórticos puros, o sea, pórticos puros, tiene una gran dimensión. En sistema de muros es diferente. En sistema de muros incluso la cantidad de acero no es tan exigente en vigas y en columnas, o sea, es dentro de lo práctico prácticamente, pero en sistema de pórticos sí son aceros pesaditos. Ceros mínimos son de 3 cuartos, 1 pulgada, o sea, son así porque es un sistema de pórticos. Siempre requiere bastantes momentos y bastante cortantes. Ahí sí, obviamente, pues la columna está preparada para que tenga un tamaño adecuado que pueda de alguna manera albergar cantidades de acero que están entrando justamente a la columna y que están pasando por el núcleo. Pero en un sistema de muros, la columna no está obligada a tener un límite mínimo de dimensión. No está limitado a eso. O sea, yo tengo ya uno parte siempre con 25 por 25, como mínimo, ¿no? Aunque en sí la norma no te pide un mínimo, pero ya uno por costumbre parte desde ahí. Pero prácticamente pues el elemento que se lleva toda la fuerza son las placas. Y
te suele salir pues, fierro grande en las placas, en los sistemas de muros. Y en la viga es prácticamente que no te sale tanta cantidad de acero. Y la dimensión no es tan, digamos, no se pide que sea tan elevada, ¿me entiendes? ¿No? Pero en el sistema de pórticos sí. ¿Va a influir? Sí influye. Sí influye. Hay una influencia justamente en ello, ¿me entiendes? Por eso que yo lo comentaba que siempre es bueno que tengan en cuenta que esto tiene que entrar por dentro. Es complicado en las vigas que estén que están aplomadas en una cara allá, el borde, claro, el borde, claro, el borde por lo general se complica. ¿Qué pasa cuando las vigas no son continuas y convergen en caras opuestas de la columna? Como a ver. Es complicado en las vigas que están aplomadas. Claro, cuando están aplomadas en caras de la columna, claro, la viga es borde, ahí sí. Por lo general se complican, es cierto. ¿Qué pasa cuando las vigas no son continuas? O sea, ya llega una viga, ya no continúa, perfecto, y convergen en las caras opuestas. Eh, ¿Te refieres a que llega una viga? A ver, o sea, esto no. Y te refieres a que está, no sé, por acá. A eso acá supongo que te refieres, ¿no? O sea, una columna confinada por dos vigas que no son continuas, o sea, no continúan ni para acá ni continúan para acá. Se quedan acá. Aquí se quedan. Eso es lo que te entiendo. Cuando me dices que no son vigas que continúan y se apoyan en caras opuestas. Es lo que te entiendo. No, sé que una arranca en una cara y la que sale están en la otra cara. Una arranca en una cara, que una arranque en una cara. Ya, acá arranco en una cara de la columna y la que sale está en la otra cara. A ver, fotito. Ya te entendí. Ahora sí, ahora sí. De esto de acá también me han preguntado bastante también. Incluso hasta cómo se modela esto. Porque esto para modelamiento no es tan, ¿cómo te diría? Tan factible para una columna, porque obviamente no se puede trabajar con dos puntos dentro de una columna. Una columna solo tiene un punto, nada más que la parte central. Pero bueno, vamos a imaginar que lo ha modelado así, porque sinceramente, de verdad, muchos me han preguntado cómo se modela esto. Y yo siempre les he dicho que al menos en etaps en el tema de columnas no se puede insertar dos puntos dentro de la columna. ¿Qué pasó? No se puede insertar dos puntos dentro de la columna. Entonces uno gente lo pone un punto más acá y sería tu punto de referencia. Pero como esto llega acá, pasa por acá. O sea, estoy ahorita que hablo a nivel de modelamiento, ¿ya? Pasa por acá. No sé cómo hacen algunos, la verdad. No sé si por acá insertan puntos de referencia. Pero esto sería mucho más fácil si que esto fuera placa. Si fuera placa es mucho más sencillo porque se puede discretizar y se generan puntos y se conectan con la viga. En el caso de columnas, una columna de poca dimensión no alberga esto, pues. Más que todo son columnas largas, o sea, columnas que tengan un espacio de esto acá enorme para que pueda, digamos, permitir el ancho de una viga. Pues acá mínimo es 25. Mínimo 25 suma 50. O sea, columna de 50 por 50 en el papel lo aguanta, pero ¿cómo lo modela? O sea, es bien tedioso. Pero ya vamos a suponer que lo ha modelado, porque sinceramente, a menos que hagas un artificio o que me discretices bueno, algunos hacen esto, ¿ah? No sé qué te bien estará. Agarran la columna y la parten en dos. O sea, dibujo mi columna por aquí, con un punto central. Luego dibujo otra, justamente pegada. La pego, con la parte central. Acá está. Y yo paso mi viga, la conecto y paso mi viga que conecto. Y esta que está acá, supuestamente, se supone que es una sola columna. Se supone, pero lo han modelado como si fueran dos pegaditas. Una por acá y una por acá. Y eso, la verdad, no tiene un comportamiento normal, sinceramente.
No tiene porque solamente no hay hay un contacto superficial, o sea, prácticamente como si fueran dos columnas individuales. Me dejo entender, pero bueno, ya vamos a suponer que acá han encontrado el modelamiento, pero no sé cómo lo habrán hecho la verdad. Tu pregunta es, eso no genera un momento personal que considera, a ver, ¿en qué hay que complicar las vigas que están plomadas en una cara de la columna? La viga, el borde por lo general se complica. ¿Qué pasa cuando las vigas no son continuas y convergen en caras opuestas de cosas? Está mal. Ah, ¿está mal qué cosa? Está mal que el criterio que están haciendo acá. Sí, ya, ahora sí te entiendo, ya vamos para que desmenuzarlo por partes. ¿Está mal este criterio? Mira, desde mi punto de vista, eh, cuando yo me topo con estos casos de arquitectura, yo suelo comentarle siempre a los arquitectos que lo hagan un poco más grande, o sea, digamos que me permitan a mí crecer esto, un poco más. Eso es la culpa, sí, obviamente sí, eso es culpa, muchachos, eso yo he visto clásico, he visto bastante eso, la verdad. He visto mucho acerca de esto. O yo le pido dos cosas, amigo. Le digo, puedes alinearlo, porque sí lo pueden hacer, ¿eh? O lo puedes alinear, o por defecto, si tú no puedes dejar, o sea, si no puedes alinearlo, dame la posibilidad de crecer esto, por favor. ¿Por qué? Porque me gusta trabajarlo, o sea, busco llevarlo a placa que a columna. Porque en placa, a nivel de modelamiento, sí lo puedo hacer. Porque tú lo discretizas la placa, haces un discretizado, otro discretizado, otro discretizado y otro discretizado y generas puntos de conexión. Al generar puntos de conexión para cada plaquita, los utilizo para conectarlo con la viga que llega de lado. O sea, eso yo suelo más o menos manejarlo cuando veo esta situación. No me gusta trabajarlo en columnas porque obviamente a nivel de modelamiento o sea, es impráctico, o sea, no hay forma. A menos de que me partas la columna y la hagas pegadita, cosa que ya fuera muy fuera de lo común. Y cuando pasa a ser placa, entonces ya no tengo que estar verificando lo que es columna fuerte y viga porque ya no es una columna. Ni tampoco ver el tema del nudo, porque ya no es un nudo viga-columna, es un tema viga-placa. Y viga placa ya es otro tema, no verifico columna fuerte viga débil, ni tampoco chequeo, digamos, el tema del corte, ¿no? Ya son otros temas, ¿no? Como si la placa tendrá obviamente el tema de la longitud de desarrollo y de las vigas a la placa, ¿no? Pero ya son otros temas. Y en el caso, y en el descaso nudo de columnas y vigas acarteladas. Y en el caso de nudos de columnas y vigas acarteladas. En el caso de columnas y vigas acarteladas, ¿qué sucede, muchachos? El efecto es, o sea, digamos, el procedimiento es muy similar, o sea, digamos, a nivel conceptual, el verificar columna fuerte y viga débil es prácticamente lo mismo, porque ¿de qué depende? El verificar columna fuerte y viga débil, muchachos, en una viga, ya sea acartelada o no acartelada, ojo, y de una columna, depende de qué? Del diagrama de interacción de la columna es la misma, el procedimiento se mantiene. De los momentos probables de las vigas, bueno, tengo los aceros ya diseñados, se mantiene, o sea, el concepto se mantiene. En el tema del diseño propio del nudo, a corte, la columna con su dimensión, digamos, óptima, se mantiene. Fuerzas de los aceros de los momentos probables se mantienen, o sea, prácticamente, muchachos, no entra, o sea, digamos, en la verificación de la columna fuerte y viga débil, no entra a tallar la dimensión de la viga, entra a tallar el momento probable de la viga. Ahora, claro, la ecuación del momento probable involucra indirectamente la dimensión de la viga. En este caso, la base bueno, más que todo, la base y el peralte. Pero se toma obviamente al extremo. Entonces, cuando tú tomas al extremo en una viga acartelada, ojo, cuando tú lo tomas al extremo, ¿dónde está mi apunte? Se perdió. Cuando tú lo tomas al extremo, obviamente lo tomas acá, ya tienes una, ¿cómo se dice? Ya tienes una dimensión tentativa, ¿no? Porque si tienes una viga acartelada, voy a poner cosas. ¿Dónde está Lo perdí. ¿Dónde está acá ¿Qué pasó? A ver, voy a hacer esto de acá. Acá está. Tú tienes una viga acartelada. Es que voy a poner que sea así. Ahora está en elevación, ¿ya? Tienes acá. Voy a poner que sea así más o menos, ¿ya? Y una columna por acá.
Acá hay otra viga, ¿ya? Pero pero ya tú me entiendes, ¿no? Que acá hay otra que continúa, ya. Vamos a poner así. Trabajas con la columna, con su diagrama de iteración, eso no cambia. En las vigas requiere ¿qué cosa? Los momentos probables. En el extremo, en la unión viga-columna. Entonces acá tienes el acero longitudinal que está llegando, tienes el peralte ya establecido en esta cara. O sea, tienes todo, prácticamente es como tomarle una fotografía en esta cara. Y sacas los momentos probables o nominales y el procedimiento prácticamente es el mismo, se mantiene. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando lo remarco, ¿ya? ¿Por qué lo remarco esto que te voy a decir ahorita? Porque cuando tú encuentras esto, yo lo he visto en colegios. En el tema de colegios, lo que han visto planos de colegios, es muy típico encontrar estos detalles de vigas acarteladas que se apoyan en columnas. Pero en el tema de colegios, el sistema que suele gobernar normalmente que yo he visto suelen ser sistema de muros, sistema de placas. Y en un sistema de muros, como te he repetido, por más que tú tengas esta viga cartelada unida a una columna en algún eje que está por ahí, según el capítulo 21 de la norma peruana, no tengo que estar verificando columna fuerte y viga débil. No tengo que estar diseñando el nudo. No. Porque como te vuelvo a repetir, es un sistema diferente. En un sistema de muros, el protagonista es el muro. A él hay que darle todo el trabajo del elemento de borde, el confinamiento, el corte y muchas cosas más. Obviamente las columnas siguen un procedimiento de diseño según el capítulo 21 y las vigas también. Si tú respetas esos diseños, esas exigencias de diseño para cada elemento, entonces ya no habría necesidad de estar verificando columna fuerte y viga porque la norma tampoco lo avala. No hay un capítulo, a menos en sistema de muros, que te diga verifícame con una fuerte viga débil en sistema de muros o diseñame el nudo en sistema de muros. Entonces, si fuera un sistema de pórticos con columnas y vigas acarteladas, ahí sí, ¿no? Se repite el mismo procedimiento, momentos probables, nominales, diagrama de iteración, columna fuerte y viga débil y el diseño propio del nudo, ¿no? Entonces, son temas variables, si te das cuenta, ¿no? Ustedes me han sacado diversos escenarios con respecto a lo que puede ocurrir una cosa o puede ocurrir otra cosa. ¿Ok, muchachos? Hasta aquí con estas preguntas variables que me han hecho, muchachos. La cosa va quedando clara. Hasta aquí, muchachos. No sé si por ahí me van comentando, chicos. Sí. La cosa queda clara, no, bueno, hasta el momento vamos bien, ¿no? Listo, perfecto. Vamos a continuar, muchachos, ¿sí? Faltan algunas cosas más que ir mencionando poco a poco todavía. Listo. Ya, un corte horizontal y vertical. Perfecto, ahí ya me he quedado, ¿no? Incluso estos cortes, muchachos, que yo te mencioné que aparecen en los nudos, estos cortes que están acá, yo te decía, ¿no? Aparecen unas fuerzas cortantes. Van a aparecer en el nudo fuerzas cortantes aquí, aquí, aquí y aquí. Y esto de acá tengo que calcularlo. ¿Se calcula? Sí, muchachos. Esto acá tiene su procedimiento manual a calcular. Involucra obviamente momentos probables de vigas y columnas, diagramas de integración y momentos probables en vigas. Es un proyecto matemático interesante que se hace y el manual también lo hace. O sea, el manual de letras también lo hace para poder calcularte lo que es, digamos, ratios de demanda capacidad. ¿Ok? Te lo voy adelantando. ¿Qué más hay acá? Lo siguiente, mira. Los momentos de signos opuestos, o sea, digamos lo que es sentido horario y antihorario, a través de una unión interna, implica además que el acero de la viga debe estar en compresión en un lado de la unión y fluyendo en tracción en el lado opuesto. Como te decía, ¿no? O sea, tú tienes acá tu viga, muchachos, tienes acá tu columna, por ejemplo, acá. Tienes acá tu viga, te decía, ¿no? Siempre esa inversión hace de que una parte del acero, ¿te acuerdas que te decíamos en vigas? Puede estar así, ¿no? En el extremo izquierdo se tracciona acá arriba y acá se tracciona acá. Luego cambia y pasa al revés. Entonces, son aceros que se van comprimiendo y se van traccionando. Esto induce, o sea, este juego, este mecanismo de los momentos de signos opuestos, induce tensiones de adherencias muy elevadas que pueden llevar a la falla por adherencia con la correspondiente degradación de capacidad de momento y pérdida de rigidez del nudo que conducen a mayores deformaciones horizontales en el pórtico. Entonces, ¿qué me está tratando de decir esto? Que
El problema del nudo, muchachos, a veces suele ser justamente por esos casos. A veces, el problema de los nudos, su degradación interna, ocurren justamente por esta inversión de los momentos. Tanto en vigas como en columnas, en ambos producen este choque, esta elevación de esfuerzos en la parte interna del nudo. Entonces, cuando venga un sismo, tú tendrías una buena cantidad de acero en vigas, un buen diagrama de interacción en tu columna. Ocurre la inversión de momentos, por decir así. La viga se puede controlar, la columna se puede controlar, pero el nudo, al no tener su dimensión adecuada, ojo, al no tener esa dimensión adecuada, va a producir una falla por adherencia, una pérdida de la capacidad, una degradación de su rigidez, debido a que no tiene las condiciones necesarias para que puedan soportar 4 tipos de inversiones. 2 de las vigas y 2 de las columnas, incluso sin contar la de la viga que viene acá de forma perpendicular, que serían 4 en sí. Entonces, toda esa acción produce una degradación en el mismo nudo. ¿Y cómo se controla? Como digo, hay 2 formas de cómo hacerlo. Uno con la dimensión, que ya han sido estudiados obviamente bajo temas experimentales. Hay dimensiones mínimas que hay que cumplir, que están en función justamente de quién, de las barras de acero, que pueden estar traccionadas o comprimidas de acuerdo a la inversión de momentos. Y de un aporte adicional de estribos para confinar justamente ese núcleo. ¿Ok? Había una pregunta acá, muchachos. Pregunta. Entiendo, para el caso de nudos de 2 vigas inclinadas en un techo a 2 aguas que llega a una columna, será lo mismo también, ¿correcto? Ya, vigas inclinadas. Ya, creo que te refieres a esto, ¿no? Un techo de 2 aguas te refieres. Claro, el procedimiento viene a ser el mismo, pues, porque la columna se mantiene casi igual, su diagrama de interacción, y la viga en su extremo, en la conexión con la columna, pues tiene su momento probable, que tienes que calcularlo, un peralte, una dimensión y un acero establecido. Entonces, digamos, más que todo, si te das cuenta, en vigas acarteladas o en vigas inclinadas, el trabajo más que todo está en diseñar esas vigas. Porque tú tienes que terminar el diseño de esas vigas para usar ese acero como dato para poder diseñar el nudo. O para poder verificar columna fuerte y viga débil. Yo siempre pienso que el trabajo en sí, en esos casos especiales que son vigas acarteladas o vigas inclinadas, no está tanto en el nudo, porque el nudo lo que hace es tomar el dato del acero final, nada más, en el caso de vigas. Entonces el trabajo está más que todo en cómo encontrar ese acero en las vigas inclinadas y en las vigas acarteladas. Ahí está el tema. Bueno, eso ya tiene que ver con un tema de ejes locales, ya son otros temas que ya se manejan en el campo de vigas, ¿no? Pero una vez que tengas esos aceros, el procedimiento es normal, porque ese es el mismo procedimiento que vamos a aprender obviamente en clase, ¿no? ¿Sí, muchachos? Bien, vamos a ir continuando, ¿ok? ¿Qué más? Miren, hasta hace poco tiempo, muchachos, el diseño de los nudos era totalmente ignorado. Y aún hoy, el problema no es reconocido en su verdadera magnitud. Extensas investigaciones se han llevado a cabo en países como Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, China, a través de programas de cooperación internacional en la década de los 80. Mira, a partir de acá, muchachos, empezó a tomarse en serio el tema de los nudos. Entonces, ¿qué pasó antes? O sea, ¿qué sucedió antes de los 80? O sea, ¿qué tuvo que suceder para que se tomara en cuenta el tema de los nudos? A veces, muchachos, se supone que no es necesario tener en cuenta los nudos en el diseño sísmico, porque de la observación de daños durante terremotos pasados existe poca evidencia de daños mayores o colapsos que puedan adjudicarse a fallas de uniones. Es decir, el hecho de que no se toma en cuenta, muchachos, era ¿por qué? Porque cuando uno quiere dar un diseño correcto de algo, tiene que tener una evidencia de un tipo de falla. Eso ha pasado con placas. Eso ha pasado con columnas, eso ha pasado con vigas. De eso justamente han nacido los mecanismos de fallas, el tema del corte por capacidad, momentos probables, porque han habido evidencia de fallas de vigas y de columnas, con fallas ya conocidas, que han hecho que obviamente las normas se vayan actualizando. Pero según lo que acá comentan, es que no ha habido una evidencia directa de que una estructura haya colapsado por la falla directa del nudo. Sin embargo, en muchos casos, las fallas de estructuras aporticadas resultaron de mecanismos de piso blando, en los cuales se produjeron fallas en las columnas debido al corte o falta de confinamiento del concreto, antes de que las vigas pudieran desarrollar su capacidad de flexión, por lo que en muchos casos los nudos no se vieron exigidos en consecuencia.
Entonces, debido a esto, muchachos, a veces no se le tomaba muy en cuenta el tema de nudos. O sea, digamos, no se le manejaba con tanta prioridad como se maneja ahora. Han habido algunos terremotos muy curiosos, en los cuales yo saco alguna información que te puede servir como una base, ¿no? La historia ha mostrado que nunca hubo tantas fallas de nudos vías columnas como en el terremoto del 10 de octubre de 1980, en Amsterdam, en Argelia. Además, durante los sismos de México, en 85, que es súper conocido, San Salvador, la India, Loma Prieta, que también es conocido, Guatemala, y otros más, se observaron fallas de corte y anclajes en nudos. O sea, te das cuenta, o sea, digamos, tuvieron que pasar ciertos eventos particulares para que recién se dieran cuenta que la falla más común en el nudo era el tema del anclaje. Y el anclaje está relacionado justamente con la dimensión que tenía el nudo. Entonces, el problema que se evidenció en esos daños, en esas fotografías, era que no se le estaba dando una dimensión correcta a la columna, para que pudiera tener un correcto desarrollo del fierro dentro del nudo. Directamente el nudo no va a fallar, lo que hacía de que fallara la columna primero que la viga. Y tú ya sabes que el mecanismo de falla no ocurre de esa manera. En pórticos primero se supone que va a fallar la viga y después la columna. Pero a ver estos casos, muchachos, ¿qué sucedía? Fallaban las columnas. Entonces había una dimensión que había que corregir, por decir así. Y el fallar la columna también estaba involucrado una degradación interna del nudo. O sea, una cosa te arrastraba hacia otra, por decir así. Entonces, suplir la dimensión de la columna te ayudaba a tener una corta dimensión en el nudo y esta podría tener una menor posibilidad de falla por temas de anclaje. Que se observaron obviamente en los sismos que te acabo de mencionar, lo que es en Argelia, México, incluso en Chile, acá está Chile del 2010, bueno, Italia del 2009, Chile del 2010, también se hubieron evidencias de esos tipos de fallas. Aparte que hubieron en placas, que fueron los más clásicos en Chile, pero también se evidenciaron fallas justamente por el tema de la falta de, bueno, que el tema de la poca dimensión de las columnas con las vigas para que tenga un correcto desarrollo del fierro que está entrando, ¿no? Entonces, son antecedentes que le dieron vida, mucho más, por decir así, al tema de los nudos, ¿no? Pude rescatar esto porque me llamó mucho la atención, porque antes no se manejaba, o sea, porque sinceramente pues antes pareciera que se suponía que ya con el mecanismo normal de la viga columna, este nudo no iba a generar una degradación interna, pero ya se dieron cuenta que con las que expliqué anteriormente, que esa inversión de momentos amplifica mucho, mucho lo que ocurre dentro del nudo. El nudo, muchachos, aunque parezca un poco raro, sigue siendo en la actualidad una cosa muy, digamos, muy poca, ¿cómo lo diría yo? Muy poca, muy poco conocido en su comportamiento interno, ya que obviamente hay muchas variables que quedan sueltas, a menos que se haga una simulación más rigurosa por elementos finitos podría ser, pero prácticamente pues no se lleva tanto, no se maneja tanto a nivel del concreto armado. En nivel de acero sí, digamos en el trabajo de acero estructural, el tema del nudo es vital. Vital. O sea, la conexión, el empernado, el soldado es vital. Por eso que incluso se hacen trabajos con elementos finitos, porque quieren ver justamente todo lo que es la degradación en comportamiento, todo lo que es digamos, la respuesta en sí del nudo, ¿no? En ese tipo de casos. En el tema de lo que es concreto armado, más que todo, ya se sabe que se tiene que se tiene que quedar en su rango lineal. Y eso se suple con la cantidad corta de dimensión dada justamente en el nudo y con una cantidad de estribo que pueden dar confinamiento. ¿Ok? Lo subestima. ¿En el caso de cuál? En el caso de pórticos, sí. En el caso de pórticos, a veces es muy subestimado, muchachos. A veces es muy subestimado. En el caso de pórticos, sí. Yo lo he visto, muchachos. Mire, yo cuando he hecho trabajos consistentes. Es que lo que hace, muchachos, a ver, hay que ser conscientes de algo. Los sistemas de pórticos, si bien es cierto, están normados, están permitidos, pero mucha gente no lo utiliza. Hay que ser conscientes. Generalmente todos se van casi todos por poner placas y ya lo convierten en un sistema de muros, o hasta dual tipo 2 posiblemente, no, dual tipo 1 posiblemente. Entonces, como ya no están trabajando el sistema de pórticos, lo pasan por encima, o sea, digamos, ya como que no tiene el trabajo que antes tenía. Pero cuando te topas con un sistema de pórticos, que también es válido, es una propuesta válida hasta ciertos niveles, por ejemplo,
pues el trabajo ya conlleva otro tipo de ritmo. Las vigas son más especiales, la dimensión de la columna es más especial y el tema del nudo sí debería tener una importancia tanto como la viga como la columna. Pero como a veces queda tan alejado, digamos, o sea, es tan, digamos, como que no es tan común hacerlo con pórticos, prácticamente subestiman el tema de los nudos. Y cuando les toca hacer un sistema de pórticos, no verifican ni la dimensión mínima, ni columna fuerte viga débil, ni el tema mismo del nudo. La norma también creo que lo restringe mucho a excepción del dual. La norma peruana, como lo repetí hace unos minutos, lo lleva exclusivamente para el sistema de pórticos y dual tipo 2. Al menos en la actual, en la vigente, Norberto. En la vigente sí, lo lleva ahí. No lo ha extendido a sistema de muros. Me parece que no. En la propuesta ya vamos a ver a qué cosa se ha habido un cambio o no, pero al menos en la vigente lo ha mantenido en sistema de pórticos y dual tipo 2, que es una referencia a lo que hace el ASAI. Porque si tú comparas el ASAI en sus tres pórticos, especiales, intermedios y ordinarios, lo sigue manteniendo, incluso en la versión del 2025, lo sigue manteniendo en sistema de pórticos especiales. Aunque hay un apartado que ya luego les voy a mostrar a ustedes, ¿no? Incluso también está en el manual. En el sistema de pórticos intermedios y pórticos ordinarios lo toca ligeramente. Ligeramente. O sea, tampoco lo deja tan abandonado, ¿no? Como lo hace la peruana. La peruana cuando pasa el sistema de muros, ni lo menciona. Pero cuando lo hace y pasa el sistema de pórticos intermedios y ordinarios, sí lo toca ligeramente para que tengas algo de consideración en el nudo. Para evitar esas sorpresas. Para que no caigas en el tema de subestimar el comportamiento real del nudo, ¿no? Por eso que, como decía mucho, el tema del nudo suele ser temas muy poco conocido y muy poco estudiado. Incluso hay un paper que te voy a mostrar más adelante que han hecho un estudio de un comportamiento no lineal de nudos de concreto armado. Sí, te lo voy a compartir más adelante para que lo puedas leer con calma. Es un paper pero muy curioso y muy interesante porque han hecho una etapa experimental y logran capturar el comportamiento no lineal, aunque no se espera, porque ya saben que el nudo tiene que quedarse en su rango lineal. Pero ¿qué pasa con el nudo de incursión en el rango no lineal? Porque en algún momento va a incursionar, pues. Entonces se hizo un estudio, una investigación de qué era lo que pasaba internamente cuando este incursionaba en su rango no lineal. Si en su rango lineal nomás ya es un poco, hay muchas variables, imagínate en el rango no lineal. Imagínate, digamos, todo, digamos, digamos como que lo poco conocido que uno podría tener, ¿no? O sea, digamos, la poca información que uno podría tener en ese rango acerca de. Por eso que se hizo hoy, obviamente, esa investigación, que está en un paper que luego te lo voy a compartir para que lo puedas leer si que gustas, ¿no? Bien, voy a continuar con esto, muchachos, ¿sí? Perfecto. El criterio para un comportamiento de sale de nudos, muchachos, en pórticos dúctilos ante sismos severos es el siguiente. Hay unos criterios que es importante que tengas en cuenta antes de entrar al propio diseño. Son criterios generales. Por ejemplo, la resistencia de la unión del nudo no puede ser menor que aquella que corresponde a la máxima demanda por el desarrollo del momento de los mecanismos plásticos estructurales del pórtico, es decir, demanda capacidad. Traducido en otras palabras, la demanda capacidad se cumple también en el nudo, así como se cumple en vigas, en columnas, también se cumple en el nudo. Es importante que lo tengas en cuenta. Segundo, no se debe poner en riesgo la capacidad de una columna por una posible degradación de resistencia dentro de la unión, dentro del nudo. Esto debe considerarse como una parte integral de la columna. Es decir, si yo no respeto el tema del nudo, voy a producir una disminución de la capacidad en el tema de la columna. Porque si yo no le doy una cuerda capacidad al nudo en dimensión, por ejemplo, estoy propiciando una degradación rápida de este señor, del nudo, lo que va a arrastrar a que falle primero la columna en vez de la viga. Entonces, el mecanismo de falla aprendido en sistema de pórticos tiene también un impacto muy importante con la capacidad o resistencia del diseño del nudo. Si el nudo empieza a degradarse, arrastra la columna y hace que ésta falle primero en vez que la viga. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Tercero, durante perturbaciones sísmicas moderadas, las uniones deben responder preferentemente en rangos elásticos. Y esto es una de las cosas que a mí me gusta bastante. Porque nuestra normativa incluso está hecha para eso. Hace que el nudo, en el tema del corte, cuando sacamos demanda de capacidad, son valores
que son de 0.6, 0.50 y tanto, 0.70 lo máximo. No suelen elevarlo a 0.80 ni a 0.90 en el tema del nudo, porque me conviene que se quede más en el rango elástico. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene que se quede más en el rango elástico y no entre rápidamente al rango inelástico? Por lo que te acabo de decir anteriormente. Si el nudo empieza a degradarse rápidamente, arrastra la columna. Y esta también se degrada rápidamente. Y recuerda que el mecanismo de falla es que le dé tiempo a que puedan evacuar en esa situación. Entonces, me conviene que el nudo se quede en el rango elástico para que le tome más tiempo pasar al rango inelástico. Y así la columna le tome más tiempo rotularse. Y el mecanismo de falla le permite a las personas evacuar en los sistemas de pórticos. O sea, una cosa va arrastrando a la otra, si te das cuenta. Por eso que dice que obviamente ante sismos moderados se prefiere que los nudos entren en un rango o se queden en un rango elástico de preferencia, ¿no? Luego me comentan que las deformaciones de corte no deberían incrementar en forma significativa las deformaciones relativas de entrepiso. Y termino con esto, muchachos, en lo siguiente. El acero del nudo necesaria para asegurar una respuesta adecuada no debería causar dificultades de construcción. Es un tema también que tiene que ver con lo que alguien me está preguntando, pero eso tiene que ver mucho con la dimensión que estás dando. Con la dimensión que le das justamente a la columna que va obviamente a darle vida al nudo, ¿no? Todo esto de acá, muchachos, todo esto que te he comentado, tiene que tener en cuenta lo siguiente. El cumplimiento de varios de estos criterios que te acabo de mencionar se pueden lograr por aplicación del diseño por capacidad, sumado a procedimientos adecuados del detallado del armado del nudo y zonas adyacentes. Es decir, para lograr un buen diseño, junto dos cosas. El diseño por capacidad, que es la parte matemática que vas a aprender acá, y un correcto proceso constructivo, que es vital en el tema de nudos. La norma peruana en el tema de pórticos te da unos capítulos en la cual dice, ¿no? Espaciamiento tanto para nudos, ¿no? Este espaciamiento, este hacer y por acá, por acá, por acá. Que vamos a tocar poco a poco también cuando vayamos al capítulo 21 en el sistema de pórticos y dualdípodos, ¿ok? ¿Qué más? Criterios para un comportamiento deseable en el nudo. Ahora quiero ver qué tengo que hacer para que yo tenga un comportamiento adecuado en ese nudo, ¿no? Recuerda que la ductilidad, muchachos, asociada a la capacidad de disipación de energía de un pórtico de concreto armado, es generalmente suministrada por zonas apropiadamente detalladas en vigas y columnas. Eso lo sé de memoria. En un sistema de pórtico, recuerda, el confinamiento en vigas es muy, pero muy exigente. En columnas también. Hay longitudes de confinamiento, 2H para vigas, L sub 0 para columnas, y todo un proceso que me hace que tenga un diseño muy, pero muy exigido por temas de ductilidad, porque el pórtico tiene que ser dúctil, sistema de pórticos. La respuesta de las uniones de estos elementos es controlada por el mecanismo de corte y adherencia. O sea, como te acabo de decir, los nudos suelen fallar por esos casos. Fenómenos con propiedades deficientes ante reversión y carga y desplazamiento. O sea, justamente, estos entran a tener protagonismo cuando yo tengo la inversión de los momentos en vigas y en columnas. Pueden producir con mayor rapidez una falla por corte y por falta de adherencia. Por eso la importancia de un correcto diseño y dimensionamiento. Por lo tanto, los nudos no deben diseñarse para disipar energía, sino que deben permanecer nuevamente prácticamente en el rango elástico, ¿no? Aunque yo sé que eso es en cierta parte es teórica, porque de alguna manera va a haber alguna situación en que el nudo incursione en el rango inelástico. El tema es, obviamente, cuando ya suceda eso, ya se supone que la estructura ya ha disipado casi toda su energía, ya está a punto de colapsar, pero ya está a un nivel recontra avanzado. O sea, digamos, no es al instante, ¿no? Por decirlo así. Ahora, si yo te estaba hablando acerca de todo lo que es el comportamiento del nudo en sí, muchachos, y te decía, ¿no? Que prácticamente todo hay que verlo siempre en retos de demanda-capacidad. Hablar de la demanda en el nudo y de la capacidad del nudo me importa muchísimo, porque prácticamente en función de eso gira los diseños que vamos a hacer en la siguiente clase. Por ejemplo, en la capacidad, profesor. Yo sé que la capacidad de lo que te he contado, muchachos, es algo que depende de ti. Tú lo armas de acuerdo a la dimensión y de acuerdo al acero encontrado. Entonces, en el caso de nudos no es diferente. Solamente que en el caso de nudos, para encontrar la capacidad, requiero la ayuda de otros elementos,
Como por ejemplo, tengo que tener terminado completamente el diseño de mi columna. Tengo que tener terminado completamente el diseño de la viga que está llegando a la columna y que está armando justamente este nudo. Si tengo completamente diseñado mi columna, completamente diseñado mi viga y tengo ya la información del nudo con su dimensión, tengo que encontrar una área llamada A sub J, que te voy a enseñar cómo hacerlo más adelante. Está en norma peruana y norma americana. Esas variables hacen de que yo encuentre la capacidad del nudo. Y esta capacidad tiene que estar restringida a 3 tipos de ecuaciones, que va a depender de que si el nudo está confinado en 2 caras, en 3 caras, en 4 caras, en una cara. Y de acuerdo a ello, yo voy a elegir uno de estos 3. Y eso de ahí es mi capacidad. Así yo genero justamente la capacidad corte. Qué miedo que no se cumpla. Qué miedo que no me cumpla. Es un poco tedioso, pero sí, o sea, creo que mira, lo que acaba de comentar es muy cierto, ¿ah? Imagínate, ¿no? Ya diseñé todo, mi columna, ya está armada mi viga y no me cumple el nudo. Imagínate el dolor de cabeza, ¿me entiendes? Imagínate, porque esto de acá se hace cuando ya has terminado de diseñar todo tu columna y toda tu viga. Por eso que la importancia de manejarlo desde la etapa de estructuración, para no tener problemas con los nudos y no tener que estar cambiando y rediseñando tus elementos. Entonces, cuando yo tengo la información de la columna, la información de la viga, tengo el área sub J que te voy a enseñar cómo calcularlo, esto entra a tallar para calcular la capacidad. Encuentro mi capacidad y elijo uno de ellos, de acuerdo al caso en el cual yo me encuentro. Y la demanda, profesor, la siguiente. Cuando tú tienes tu capacidad ya establecida y ahora tienes que crear tu demanda. ¿De qué depende tu demanda? De los aceros de las vigas y de los aceros de las columnas. Esto que está acá es un esquema que te voy a explicar cómo calcularlo. Acá están las fuerzas de tracción y compresión en las vigas adyacentes y de las columnas que están arriba y abajo, de acuerdo al diagrama de interacción de esas columnas, tanto en sentido horario como en sentido antihorario para el nudo en el cual estés trabajando, de la cual ya les encontró su capacidad. Ahora, tienes tu demanda, tienes tu capacidad y vas a encontrar obviamente este ratio. La demanda versus J y la capacidad. Y se terminó. Y tienes que checar que sea menor o igual a 1. ¿Parece sencillo? Sí. Pero tiene todo un proceso que hay que saber cómo manejarlo y llevarlo. Obviamente lo haremos con hoja de MATLAB de menos a más. ¿Y qué más te puedo decir? Que lo que encuentres manualmente, el software también se encarga de hacerlo con su procedimiento interno. Obviamente hay que leer el manual de la etapa poco a poco, porque el software te entrega estos valores. Mira, acá te entrega join, share, lo que es ratio, acá está. O sea, esto que está acá, que lo haré contigo manualmente, el software te lo entrega aquí. Para una dirección, o sea, para esta parte de acá, porque el software lo hace para este eje y lo hace para este eje. Acá tienes en corte 2.2 y corte 3.3. Lo hace para todos los ejes. Por eso que yo primero voy a hacer un ejemplo con un pórtico y luego con un sistema de 3 dimensiones para que veas el cambio. ¿Ok? Y te entrega las cortantes, la capacidad y la demanda. Te entrega el BU, que viene a ser acá el BJ, y la capacidad que viene a ser acá el B del nodo. Y te calcula el ratio. Entonces todo eso acá muchachos lo vamos a hacer obviamente manualmente, primero, paso a paso, y luego lo haremos obviamente con el programa TAPS para que lo tengas también en cuenta, por favor, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Bien muchachos, esto es lo que te quiero contar el día de hoy, una pequeña introducción a lo que haremos muchachos, tratando de barrer todas las partes más importantes para que tengas un panorama general de todo lo que involucra el tema del diseño del nudo muchachos, ¿sí? ¿Qué pasó? Del diseño del nudo muchachos, de la cual obviamente ya tienes un panorama general. Y el día jueves ya entro de frente muchachos al capítulo 2, de la cual les voy a hacer ya los cálculos, la lectura del manual de la etapas y muchos cálculos para ver el tema de primero, columna fuerte y viga débil, ¿sí? Y luego ya el tema del nudo en sí. ¿Qué muchachos? Listo, perfecto Norberto, muchas gracias. Sí, más que todo yo en cada clase que hago chicos, bueno, en cada apertura de clase, ¿no? Los chicos ya me conocen ya. Yo siempre hago una introducción de lo que se tiene que hacer, porque no voy de frente nunca al cálculo. Yo iría muchachos de frente al cálculo, ya chicas, abran su hoja, va a calcular para acá, pero no me gusta, o sea, necesito que sepan en dónde están parados, para que luego en la parte ya
de cálculo sepan qué están haciendo. O sea, ya, esto que hago esto, porque esto, por la demanda, por el corte, porque esto de acá, que es en el rango elástico, que la dimensión es importante. O sea, todas esas cosas son previas para que la parte manual del cálculo no sea tan robótica y sepan en qué situación están haciendo y sepan en dónde están parados, ¿sí? Listo chicos, que es un montón. Buenas noches, descansen y nos vemos el día jueves. Chao, chao.